pero en general está hecho, digamos, para la contemplación. El propósito de la administración es que el parque se utilice más. La respuesta de la comunidad inmediata del parque ha sido bastante negativa, no quieren la intervención y ha habido, digamos, discusión tanto alrededor del tema del diseño del parque y lo que se propone y sobre todo específicamente sobre los procesos de participación y concertación con la comunidad. Tengo como siempre invitados de lujo, tengo aquí a mi lado a María Estela Sáchica, que es abogada del grupo E-Comunitario, a Sebastián Rojas, miembro del grupo Amigos del Parque del Japón, bienvenido Sebastián, a mis concejales favoritos del Centro Democrático, que les agradezco venir, a Lucía Bastidas, concejal de Bogotá por el Partido Verde, y Diego Molano, que llega en unos minutos porque está atrapado en el tráfico. Entonces vamos a empezar y voy a tratar, como les dije antes de iniciar, de mantener la discusión dividida en torno al proceso y al proyecto en sí. Hablemos del proyecto en sí y empiezo entonces con Lucía para que nos cuente un poquito lo que desde el Consejo se conoce sobre la propuesta de la administración en el marco de su propuesta más amplia, digamos, de temas de recreación en la ciudad. Bueno, muy buenas noches a Estela, Sebastián y por supuesto a nuestra anfitriona y a mi colega Diego Molano. Bueno, Bogotá está haciendo la revolución de los parques durante esta administración. Canchas, parques activos, parques pasivos, vías peatonales dentro de esos parques para que los peatones que cada vez más son en Bogotá tengan posibilidades, también para los que montan en bicicleta, y creo que los cambios generan problemas cuando no se logra llegar al diálogo. No es posible que la construcción de un parque o la construcción de un colegio nos divida a los bogotanos. Y entendemos las razones de uno y de otro lado. Aquí no hay quien tenga la razón, sino que son visiones diferentes. Se intentó hacer un proceso de participación y vale la pena recordar que de acuerdo a la última encuesta de Bogotá, cómo vamos, la participación en los últimos años en Bogotá viene doblando, de un 26 pasó a un 52%, pero las formas de participación hay que trabajar en innovación también. Solo nos movilizamos cuando algo nos toca, cuando nos toca un pedacito, no toda la ciudad, o no participar en su conjunto por las problemáticas de la ciudad. Entonces lo que se quiere con este Parque del Japón, como se hizo en su momento con el Parque El Virrey, como se hizo en su momento con el Parque Villaluz, como se hizo con el Parque El Nogal, y así con varios parques en la ciudad, es mirar todo este tema y poder incluirle unas zonas de recreación que incluyen a los niños, que los hay, y que estuvieron algunos minoritarios en esas reuniones que se intentó hacer con el Instituto de la Participación, y la posición fue no al diálogo. Aquí no queremos nada. Las voces pequeñas que habían, pues estuvieron calladas, como una minoría estuvieron silenciosas ante el avasallamiento de las mayorías que decían aquí no queremos nada. Y se ha disfrazado de cierta manera con un tema de tala. Sí, en Bogotá se han talado 38.000 árboles, se han sembrado en compensación 218.000 durante la administración de Enrique Peñalosa. Y hay árboles que cumplieron su ciclo, que están en pésimas condiciones y que hay que necesariamente talarlos y quitarlos. Siempre hay una compensación. Es en este gobierno donde se han sembrado más árboles, y no es un arboricidio, no es una tala indiscriminada como lo han llevado algunos en los medios de comunicación. Son simplemente 9 árboles, de los cuales 3 se trasladaron y 6, pero 6 árboles de los 38.000 que se han movido en la ciudad, que se han talado en la ciudad, que generaron que se volcara toda la institucionalidad, el Procurador General de la Nación, la Personera de Bogotá, un juez de la República que paró. Y yo me pregunto, y tú lo sabes, han talado con la ampliación de la autopista norte 3.191 árboles. ¿Y dónde está la Procuraduría? ¿Y dónde están los ambientalistas? Y a nivel nacional, yo quisiera que el procurador, que las personerías, que los jueces de la República también se movilizaran, pero sin paralizar al país, porque entendemos que a veces es necesario tumbar unos árboles y hacer la compensación respectiva como está en la ley para construir un colegio, para construir un hospital como está pasando en el país, para ampliar la autopista norte. 3.191 árboles que han talado, y no he visto toda esta movilización institucional
por 6 árboles. Yo que ahí hubo tengo en la una ciudad. pregunta y ahorita la veo con mis invitados, porque yo vi el proyecto inicial y hasta ahora se han talado esos 6, pero el proyecto es talar 33 de No, 98. hay 38, Sí. hay 33 árboles. No, hay 96 y quieren talar 33. No, hay 98 árboles en el Sí. parque. La resolución sale por 33 Sí. árboles. De esos que afectan la construcción del parque, 9. Otro, hay que mirar en qué estado están, si se pueden renovar. Y siempre, siempre habrá compensación. No es como, por eso yo repito, no es un tema de arboricidio. Y lamento que una construcción de un parque que va a servir no solo a los vecinos, sino a la ciudadanía flotante Bueno, que está quedémonos por ahí allí. porque era solo esa aclaración y pasemos. Entonces, María Estela, ustedes que han estado involucrados con todo el proceso y usted pues como abogada pero hablemos un poquito de esta propuesta. ¿Cuál es la propuesta y cuál ha sido la contrapropuesta de la comunidad? Sí, nosotros estamos involucrados desde el año pasado que empezó el proyecto, desde marzo del año pasado. Asistimos a todas las reuniones y en todas las reuniones, pues digamos, se manifestó que evidentemente el parque se encontraba en un estado de abandono, el parque pues tiene problemas de iluminación, las bancas pues no estaban muy funcionales, habían algunos senderos, no habían accesos para discapacitados y la comunidad vecina entendió que se requería una intervención. Yo creo que el malestar surge es debido a esa falta de transparencia en los procesos de participación que existen. No lo vemos ahorita solamente en el Parque El Virrey. Hicimos una velatón esta semana y tuvimos 14 parques que acompañaron la velatón y yo creo que el trasfondo es más de 6 individuos que estamos talando, sino es esa como indiferencia o esa falta de participación real, previa y efectiva que debe haber en todos los procesos frente a la administración distrital. Entonces, cuando nos reunimos la primera vez y nos dicen, no hay ningún diseño, tenemos unos dineros que vamos a invertir en el parque, ¿qué quiere la comunidad? Es un parque vecinal que su destino es para las necesidades del vecindario. Eso quiere decir que está abierto también para todo el público, porque ahí hay muchas oficinas, hay mucho comercio, hay muchas personas que pasan y simplemente se sientan a leer un libro o a almorzar, como uno los ve al mediodía. Y dijeron, desde el director del IDRD nos dijo, esto va a ser un proceso participativo, vamos a recibir sugerencias de la comunidad. Hicimos un comité del cual yo hice parte, hicimos un diagnóstico del arborado y de repente en octubre nos salen con que ya están los diseños. ¿Cómo así que ya están los diseños? ¿En qué momento se acordó que había una cancha? Habían y lo reconozco, había unos grupos de jóvenes que fueron y nos dijeron, yo quiero canchas, y nosotros los invitamos como grupo de comunitario, les dijimos, ustedes tienen que hacer parte del comité porque hay que oír todas las opciones. No queremos aquí imponer una voluntad porque, como se sabe, el parque es de todos. No queremos polarizar, ni como se dice en las redes, que simplemente es un tema de estratos y que el parque es de nosotros y lo vamos a cerrar. No es así. Queremos que tenga una vocación pasiva. Pasiva no quiere decir que no se intervenga. Pasiva no quiere decir que no haya iluminación, que no haya senderos, que no haya accesibilidad, que no esté abierto para todos los usos. Entonces, el tema de que tenemos que invertir 3.000 millones, hay más de 3.000, porque son 2.900 el contrato de obra, 100 el contrato de estudios, no sabemos cuánto cuesta la interventoría y según una respuesta que se le dio a un concejal, se sabe que hay 7.500 millones apropiados para el parque. Esto dice fase 1 y vamos en 3.000 millones. Entonces, ¿qué más se va a hacer en ese parque cuando hay tantas necesidades insatisfechas? Cuando tenemos cuatro canchas deportivas ya existentes en el área. Tenemos 81 con 11, que la acaban de inaugurar la semana pasada. Tenemos 98 con octava, que es la de cerca del World Trade Center, por detrás. Tenemos la del lago. Hay una cancha que está abandonada, que ya está endurecida, que queda al lado de la estación del Virrey, pasando no hacia el lado del Virrey, sino al otro lado, o sea, por el lado del Polo, donde queda ahí. Eso es en la 90 con autopista. Es un espacio endurecido, abandonado, que se podría revitalizar, que queda fácil acceso y no tendríamos que cambiar la vocación de un parque cuando tenemos también juegos de niños en el Parque El Virrey, tenemos senderos peatonales, tenemos gimnasios biosaludables. Es decir, el tema de que es que a 3 kilómetros está la cancha más cercana no es una justificación para esta inversión de dineros públicos. En este momento llega el momento en que yo tengo que transparentar también mis cartas sobre la mesa, porque yo soy vecina del Parque del Japón y soy de ellos, de los vecinos que ha estado pidiendo cancha, que tengo hijos chiquitos.
Voy a tratar de ser objetiva en la discusión de hoy y mantenerme en el rol de moderador, pero sí quiero decir que, que siempre estos procesos de participación son muy complejos, porque si uno tiene un trabajo de día y no está mucho tiempo en la casa o no se entera, muchas veces no va a las reuniones que tocan. Yo ahí he hecho un mea culpa público porque tampoco he participado de manera suficientemente activa en la discusión y creo que al final todas las propuestas que he oído podrían caber en el mismo parque. Pero voy a tratar de no poner mucho mis opiniones sobre la mesa, solo me gusta ser transparente en decir que pues estoy entre los afectados. Sebastián, hablemos un poquito o beneficiados. Pues por ahora afectados, porque la verdad es que se está dañando el tejido social de una comunidad, que es algo de lo que no hablamos lo suficiente. O sea, yo estoy teniendo peleas con mis vecinos que no tenía hace 3 meses. También nos estamos conociendo, esa ayuda sí. que estamos identificándonos. Pero iba entonces con la pregunta de Sebastián. Usted ha hablado de, digamos, de que se tiene que ver esta política, no solamente el acumulado de los parques de la zona, sino de la política de la gestión urbana de los árboles en una acepción más amplia. Explíquenos un poquito qué quiere decir. Y no solo eso, sino además de los parques. Acá hay un problema que lo muestra muy claro el ejemplo que da María Estela, y es que hay 16 parques que, por ejemplo, están claramente con situaciones similares, afectados, que no se sienten participados y que están en contra de una intervención. Y entonces el problema es cómo usted plantea la planeación urbana como una cosa que es desde arriba y no desde las comunidades, sobre todo en casos, por ejemplo, de parques vecinales. Entonces hay una política del distrito que es confesada por el director de la IDRD, que es queremos endurecer, volver de recreación activa todos los parques de Bogotá. O sea, esa es la visión que él tiene, que nos lo dijo en la personería, y esa visión se va aplicando de arriba hacia abajo. Entonces un parque como el Parque Japón, por ejemplo, y como hay muchos casos, es un parque que desde el 2010 los vecinos no pueden mantener los árboles como lo venían haciendo tradicionalmente, árboles que muchos sembraron ellos mismos. Desde el 2011 el parque no tenía ningún tipo de inversión y por eso se ve un poco dejado y todo y desactualizado para algunas cosas. Pero entonces de repente se deja abandonado todo ese tiempo y de repente llega una política desde arriba a decir es que miren, estamos haciendo con los parques esto y esto es lo que vamos a hacer allá. Entonces una comunidad y además con una justificación para este caso y es que es lo que han dicho públicamente en redes los funcionarios del distrito y es que este es un parque que no lo usa nadie, eso es lo que ellos dicen. Y las cifras del se usa poco, ¿no? Yo paso 4 veces al día. Pero lo que dicen las cifras del propio distrito que preguntamos por derecho de petición es que cerca de 10.000 personas usan el parque cada día. No se van a beneficiar. Entonces decir que, no, que lo usan. Entonces decir que un parque, pues antes respondieron que los usan. Decir que un parque no lo usa nadie es muy difícil y como decía María Estela, los oficinistas de ahí almuerzan al lado, la gente que vive alrededor lo transita. Esos caminos del Parque Japón fueron diseñados de manera participativa con una técnica oriental que es dejar que los caminos se hagan naturalmente y después demarcarlos. Y ese parque en realidad tiene mucho tránsito y la gente lo usa para la contemplación. Entonces, decir que hay un parque que nadie lo necesite, que entonces venimos desde arriba con la política a aplicarla, es lo que está empezando a traer problemas y eso es lo que pasa en muchos casos en la ciudad. Porque hay una oportunidad, o sea, hay comunidades organizadas, que es lo que nos está mostrando este movimiento, que podrían ser participadas desde el principio, que se les podría preguntar qué hacer desde antes de decir es que ya tenemos 7.500 millones de pesos, que hay que ver cómo nos los gastamos, y es que ya tenemos una política que tenemos que hacer 100 canchas sintéticas y nos falta la cancha de Chapinero, o que es más o menos lo que está pasando. Pero ahí yo quiero y ya se tiene el diseño. para darle la bienvenida al concejal Molano, porque a veces la sensación que le da a uno es que la administración es como yo cuando le doy un jarabe a mis hijos. Y es como esto le va a saber horrible, pero aguánteselo porque yo soy su mamá y le toca tomar beso y al final se va a sentir mejor después de tomarse este jarabe. Y esa relación como la comunidad si es adulta está muy desgastada. ¿Qué opina usted sobre cómo, digamos, se está desgastando esa base de lo que debía ser el apoyo a la modernización de los parques en Bogotá? Bueno, Carolina, solo muy especial y disculpas nuevamente. Hay un tema que yo encuentro con los parques y los árboles que está sucediendo en Bogotá y sobre todo se ha recrudecido en las últimas semanas. Y es la percepción del ciudadano y la percepción de la administración. Y yo creo que hay una dimensión que es necesario revisar porque tiene que ver cómo nuestra sociedad ha cambiado. Por un lado, los árboles. A veces yo siento que la administración todavía no tiene claridad en lo que significa un árbol hoy para un ciudadano, que ese concepto cada vez más los jóvenes, los adultos, hay una mayor conciencia ambiental y de sostenibilidad y lo que significa un árbol es cada vez vital en una ciudad. Y esa discusión frente a la
posibilidad de ejecutar la política pues ha generado una serie de conflictos que son fundamentales, pero ahí requiere nuevamente mucha pedagogía, porque un árbol en un contexto urbano es muy diferente que un árbol en un bosque, y eso requiere diálogo. Lo segundo, tenemos un alcalde y un director del IRD con una gran pasión por los parques, porque los parques son calidad de vida para los ciudadanos, porque los parques integran, porque generan igualdad, pero también cada vez más una comunidad que reclama su parque, el parque que quiere, el parque que necesita, porque los pocos espacios que tenemos para tener calidad de vida son apropiados por la comunidad. Y en ese ejercicio se requiere mucho diálogo también. Y yo lo que he visto en esa discusión es que el proceso hoy regulado y establecido para la participación es un proceso muy bidireccional y no puede ser visto solo como de cumplimiento de un requisito. Reunimos unas personas, dijeron que sí, check. Dijeron que no, check, salió. Porque eso no hace que sea sostenible en el largo plazo. Pero también tiene que haber un proceso pedagógico con la comunidad, porque una comunidad tiene que entender que hay que tomar decisiones y que hay que articular para poder superar los problemas. Ese ejercicio de concertación tiene que ir un poco más allá de decir, chequeado la reunión, si vinieron 15, vinieron 30, o no chequeado, sino que realmente exista concertación frente al diseño, frente al proceso, lo que puede desarrollarse. Y eso me parece que en este caso particular ha faltado, teniendo en cuenta que uno aquí lo que quiere es que una comunidad quede tranquila, pero que también la ciudad tenga sus parques, que una comunidad entienda que los árboles son vitales de la administración. Hoy los ciudadanos se amarran a los árboles, es que es parte de una nueva visión de lo que significa para cada uno de los ciudadanos, para los jóvenes, el planeta, pero también hay que hacer un cuidado de los árboles. Y eso requiere una administración con una comunidad que tenga mucho diálogo y consenso. Los protocolos de participación hoy eso no están diseñados en ese sentido. Hablemos un poco de eso, porque yo estaba tratando de separar, digamos, la propuesta y el diseño de la discusión sobre el proceso, pero claramente en este caso estos dos temas están trenzados de manera casi que indivisible. La naturaleza de un proceso de socialización es ir a contar que hay un proyecto. La naturaleza de un proceso de participación y concertación es ir con un proyecto y aceptar posibles sugerencias de modificación por parte de la comunidad. María Estela, usted que estuvo en estas reuniones, y ya vuelvo con usted, concejal, ¿cómo fue ese proceso y en algún momento se sintió que algo de la participación tenía impacto sobre el diseño? Pues definitivamente no, y yo creo que ese es el malestar, vuelvo y repito. Cuando se les da unas expectativas a personas que estamos asistiendo en días laborales, a 8 espacios, a hacer un diagnóstico de arbolado, a tratar de sentarnos con la gente del distrito y decirle, creemos que lo que falta en este parque es esto. Bueno, listo, lo vamos a mirar. Y solamente viendo los términos contractuales. Había un contrato de estudios y diseños que se liquida en enero, pero desde septiembre ya está abriendo el aviso de convocatoria para el contrato de obra. Entonces, sacan unos contratos de obra con unas especificaciones de que tiene que incluir una cancha, que tiene que incluir unas mesas de ajedrez, un módulo de café, un gimnasio y una zona de niños. Cuando uno mira las áreas duras de eso, mirándolo por encima, porque el acceso a la información que va íntimamente ligado con la participación tampoco es tan efectivo. Entonces, cuando uno más o menos lo mira en el plano que presentan, está muy por encima los índices de ocupación a los permitidos para a los parques vecinales dentro del POT. Y cuando vemos que el aviso de convocatoria, que ya tiene las especificaciones de la obra, se abre desde septiembre y el contrato de estudios y diseños se está prorrogando y terminándose en enero, eso quiere decir que ya el diseño estaba preconcebido y que todo el tema de la participación, que la misma cartilla de lineamientos para el diseño de parques del IDRD dice que tiene que haber una concertación con la comunidad y tiene un protocolo. Y cuando uno lo lee, como muchas leyes en Colombia, son maravillosas. Entonces tiene que haber no sé cuántas reuniones con 7 días de anticipación, citándose a las asambleas de residentes, a las asambleas de los edificios. Y pues no ha sido así. Cuando nos vemos en octubre, que ya está el diseño, pero ya está la licitación de la obra, ¿cuál fue el acuerdo ciudadano que exigen los pliegos de condiciones y que exige la cartilla? Entonces, pues aquí también, y le quería hacer ahorita una aclaración al doctor Molano, que me parece importante, que aquí el tema ambiental no solamente es por los 6 árboles que estamos mirando, también tenemos que mirar el contexto de dónde estamos ubicados, dónde está esa política que está mirando toda la ciudad de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible que hablan que lo que hay que apuntarle en las ciudades
que las ciudades es uno de los grandes motores de pérdida de biodiversidad, es la creación de nuevas áreas verdes. Entonces, obviamente no podemos tener solamente áreas verdes y naturales porque la gente necesita recreación, pero no puede ser unificar la política en temas de endurecimiento de áreas para recreación. O sea, objetivos de desarrollo sostenible, está el instituto mismo, el Humboldt, salió en las recomendaciones de transiciones socioecológicas diciendo la gente está demandando áreas verdes naturales. Claro. No, yo creo, insisto, que no podemos dividirnos por la construcción de un escenario, de un club de los ciudadanos, porque el parque es el club de todos los ciudadanos. Y ojalá los 5.049 parques no se van a intervenir los 5.049, nunca ninguna administración había intervenido parques. Aquí necesitamos escenarios para los niños, para los jóvenes contemplativos, y no es contradictorio lo que se está haciendo. Se hicieron procesos de participación, yo pedí las actas de 10 reuniones que hicieron en el parque, lo que pasa es que no hay una voz unánime, no, y el Instituto de Participación pidió hacer unos talleres, la comunidad no quiso. Finalmente, los que tienen niños y sí querían esas zonas de recreación para los niños, decidieron quedarse callados, lo que también afecta el tema del proceso de participación y un proceso democrático cuando se construye ciudadanía. Yo fui directora del Instituto de Participación del Distrito y construíamos con los niños y pintaban, pero había algunos que se oponían, y yo no creo que le haga daño a nadie ni que se afecte el tema verde cuando vamos a tener zonas verdes, porque se mantienen, solo se afectan 9 árboles con el tema de la construcción, aunque haya la autorización de la tala de 33, y ya lo dije al principio, senderos, la cancha sintética, la zona de juegos de última generación, el gimnasio, la zona de café, las mesas de ajedrez, las rampas. 57%. Yo creo que eso va a afectar, y son 695 metros más, que equivale a un 12%, pero no afecta. Algunos lo que han dicho es, sí me dolió mucho y nos duele como ciudad y debe llevarnos a reflexionar que escucháramos comentarios como los que de un video que yo repliqué en redes de un señor diciendo groserísimo, aquí nos van a traer ladrones, aquí nos van a traer pobres, porque de eso no se trata y así no es. También sé que hay unos testimonios de Nora Puyana de Pastrana, que vive allá, diciendo si quieren hacer una cancha sintética, háganla al sur, no al lugar. Yo creo que estaba estresada, que estaba nerviosa. Esos comentarios ni de un lado ni de otro sirven ni construyen ciudadanía, porque el espacio público debe ser democrático, pero y debe ser de todos. 2 minutos al cobre, y yo quiero poner ese tema sobre la mesa. Creo que hay un par de, digamos, hechos. Chapinero es quizás la localidad mejor arborizada de la ciudad. Digamos que en ese barrio no hay un déficit de árboles. Y parte de la discusión que a mí me ha parecido importante ver ese ejemplo fue la resistencia que hubo en su momento a las intervenciones en el Parque del Virrey. El Virrey, claro, ese es un ejemplo. ¿Cómo reaccionan ustedes, digamos, como organizadores comunitarios? Yo soy usuaria diaria de las instalaciones del Parque del Virrey y las defiendo muchísimo, porque sí son las mejores instalaciones que tenemos cerca. Y hubo yo creo que hay que aclarar qué es lo que pasó, porque ese es uno de los argumentos que están diciendo. Es que son los vecinos que siempre se han opuesto. Se opusieron en su momento a la creación del Parque del Virrey, yo lo adoran. Obviamente, yo trabajo en el Parque del Virrey, nosotros hemos levantado la flora y fauna del Parque del Virrey por 5 años, lo caminamos horas diarias, cada día, y la realidad no fue así. La realidad es que cuando se iba a diseñar el Parque El Virrey, se presentaron una serie de sugerencias para unos diseños iniciales. Te voy a interrumpir para irnos al corte y volver y no dejar a medio pensamiento. Volvemos en un par de minutos con esta apasionante discusión. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Jet Set, la revista que presenta la vida y cotidianidad de los personajes que son noticia. Entrevistas, fotos, paparazzi, sociales, primicias y mucho más. Sea el primero en conocer las historias que sorprenden a Colombia y el mundo. Jet Set, la revista de la que todo el mundo está hablando. En todas las regiones, Cable Noticias es Colombia.
Fucsia, la revista de moda. Encuentra en Revista Fucsia lo que está de moda en ropa, accesorios, belleza, estilo de vida y mucho más. Todo lo que la mujer moderna necesita para verse y sentirse bien. Fucsia, léela cada mes. Revista Dinero, la revista que sigue de cerca los hechos económicos, financieros y de negocios más importantes del país y el mundo. Con investigación, primicias, profundidad y anticipándose a los hechos. Manténgase siempre informado. Dinero, la revista de negocios de Colombia. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Bienvenidos de regreso. Entonces, estábamos hablando, María Estela, de la resistencia en su momento a la creación del Parque del Virrey como existe hoy y la diferencia de ese proceso con el actual. No, de precisar que simplemente no fue la resistencia de ese momento y que ahora queremos el parque. En ese momento, los diseños del parque, los diseños iniciales eran muy diferentes a cómo está el parque hoy. En su momento se previó, primero, la construcción de una concha acústica a la altura de la calle Carrera 18. ¿Dónde están los parques de los Juegos de los Sí, Niños? más o menos, una concha acústica. Había diseños que solicitaban atravesar las vías donde están los puentes peatonales, que las vías atravesaran el parque. Se solicitó en ese momento erradicar todos los hurapanes para empezar de nuevo con un diseño paisajístico, así como muchas veces le gusta a la administración, todo uniforme. Y la resistencia de los vecinos en su momento, la Asociación de Residentes del Chicó, que se fortaleció mucho porque se unieron, lograron, e incluso yo traje este porque sabía que el tema iba a salir. Esto es un folleto de hace 20 años de concertación con la comunidad, que se logró del parque gracias a la comunidad. Los hurapanes están. Hoy en día, pues nosotros ahí en el área tenemos 100 especies de aves, 50 migratorias. De esas 50 migratorias... Yo las oigo todas las mañanas y debo decir que es lo mejor de vivir ahí. La gran mayoría de esas especies migratorias se alimentan y perchan en los hurapanes porque son de los árboles de alto porte que están ahí. Entonces, todo ese proceso comunitario fortaleció y, digamos, ayudó a que el parque fuera lo que es hoy. Entonces, no es simplemente que todos los que... también decía el director del instituto que el año pasado que arreglaron los juegos nos opusimos. Al revés, cuando vimos que están arreglando los juegos dijimos, maravilloso, ¿qué tal si los hacemos permeables como los hacen en muchas partes del mundo? Y eso ayuda al tema de control de inundaciones, que cuando llueve todos los senderos se inundan, el parque se encharca. Y pues lamentablemente pues pusieron la placa de concreto y encima el caucho, entonces eso no era lo permeable que queríamos y esa fue de pronto nuestro malestar porque era una oportunidad. Todas esas intervenciones nosotros los vemos como una oportunidad de mejorar y tratar de trabajar juntos, como cuando las intervenciones del Parque del Virrey. Miremos que estamos en un área ecológicamente maravillosa, conectamos con los cerros orientales, tenemos unos estudios, creo que es uno de los parques urbanos mejor estudiados, tenemos investigaciones con universidades, conocemos la flora, la fauna que está ahí y que para la gente es desapercibida. Nos hemos apropiado tanto que hacemos recorridos gratuitos, más de 50, donde vienen gente de todas las localidades
y queremos que todo el mundo aprenda a conocer la biodiversidad de sus parques. Sí, esa es una de las preguntas. Yo todavía no he ido a esos recorridos, pero he visto el mapa de biodiversidad del Gran Chico Que lo traigo estos acá, grupos, es muy bonito. les recomiendo mucho, ojalá esté en internet porque es una belleza y uno a veces no entiende la importancia, digamos, socioecológica que tiene un parque, particularmente como el Virrey, un parque que conecta. Pero independientemente de eso, y voy a seguir empujando, ya que el concejal Molano es precandidato a la alcaldía, ¿cómo se zanjan estos pleitos? Que ya había redes... A mí el sábado en redes sociales que dije que a mí me gustaría una cancha, alguien me dijo que sería mejor sacrificar a mis hijos y no a los árboles. Este es el tono de la discusión de las redes sociales. Gente que se apasiona. Entonces parece no se que es apasiona. imposible, digamos, zanjar. A mí me Usted han como dicho- líder Pero político medirnos por local eso y es le doy absurdo. su oportunidad de lanzar su plataforma electoral, ¿cómo se soluciona este problema? Mira, yo definitivamente creo que aquí el problema más grande es el entendimiento de la nueva ciudadanía que hay en Bogotá, que tiene ciertos intereses y ciertos temas. Y hay una cosa muy fundamental y es, ¿para qué es un parque? Y la discusión de para qué es un parque. Y en Bogotá tenemos que acostumbrarnos a construir unos parques donde todos quepan. Tú has mencionado que yo creo que es un tema vital, que es el tema de conflicto y es el valor ecológico de un parque. Hoy en la discusión de Bogotá, pues la discusión de Bogotá está muy orientada al parque de recreación. Y los conflictos que se están generando es cuando en el parque no se le da un valor ecológico más allá de tener unos árboles. Yo creo que los parques que uno tiene que comenzar a trabajar en las ciudades que tengan el componente recreativo, por supuesto, tengan el componente de los niños prioritarios, porque los niños tienen que ser prioritarios para la ciudad, el juego de los infantiles, pero también tienen que comenzar a tener otros espacios. Y el espacio que hoy está muy limitado es el de la ecología, el de la contemplativo, porque eso es lo que ha generado la discusión. Entonces es o pasivo o contemplativo. Y si diseñamos un parque que sea sostenible y que tenga los dos. Sebastián, ¿cómo hacemos para diseñar un parque que tenga los dos? Y si ustedes Lo tuvieran que tiene, aceptar lo que tiene. el parque fuera en parte No, activo, no. ¿qué aceptarían? Pues digamos, yo no podría hablar en nombre de todos. O tú, Yo creo que ¿cuál sería tu opinión? ¿cuál es mi opinión personal? Yo creo que es un parque muy pequeño. Yo no creo que sea fácil compaginar esos dos usos en ese parque tan fácilmente, sobre todo con una cancha de fútbol, que hemos visto en otros casos donde hay cancha de fútbol. La cancha de fútbol muchas veces está cerrada porque son enrejadas. Es obligatorio que estén Está, cerradas. está cerrada y muchas ley. veces queda ese espacio prácticamente 5 metros desperdiciado para cuando no arriba. está Carolina, alquilado. tú- Y cuando Ya voy con- y cuando hay gente que juega fútbol, gente que hay torneos, etcétera, que es lo que se suele ver en estas canchas, incluso hasta altas horas de la noche, se termina volviendo el parque, y sobre todo un parque muy pequeño, el parque del fútbol. Entonces el parque termina siendo al contrario, es excluyente de otros tipos de recreación que ahí quiero poner un punto y es la única recreación que hay no es la que tú quieres señalar ahí. O sea, la recreación también puedes ir al Parque Japón, también es recrearse. Contemplar también es recrearse. Claro, Y los claro. niños además no solo pueden jugar con juegos prefabricados de metal, Pero- de plástico, me encantaría Pido la que me dejara palabra. terminar de hablar, de plástico, ¿cierto? Que son unas formas preestablecidas, porque hay otras formas de jugar y otras formas de jugar con la imaginación. Yo leí anoche, por ejemplo, un reporte en España sobre el uso del asfalto de caucho, que es lo que se está usando en todos los parques y los problemas que tiene eso. Además de tóxico, concentrador de bacterias, causante de cáncer, de todo, su baja amortiguación comparada incluso con la grama y con otros materiales, es poco didáctico porque no es algo con lo que los niños puedan jugar, que puedan agrupar, que puedan hacer formas. Son un montón de cosas, los estamos predestinando a que tienen que jugar con esos juegos. Y en la zona, como decíamos ahorita, tenemos ya 3 zonas de juegos similares en el Parque Virrey, Sí. otras zonas en otros lados, entonces es muy difícil pretender forzar eso de esa manera. Yo quiero volver al Pero tema de también la... tenemos parques contemplativos, ¿no? Sí. En la zona. Claro, También, pero- y también va a tener, yo lo que Pero creo un es momento que... porque el concejal y ya vuelvo. Ok. No, dos temas que nuevamente ahí es donde como se ponen las cosas o sí o no se puede. Yo creo que todos los espacios en Bogotá, porque tenemos muy pocos espacios hoy hacia el futuro y los que tenemos que volverlos sostenibles. Pero mira, bueno, un tema, yo fui director del ICF y promoví una entidad que se llamaba un programa Ciudades Prósperas para los Niños. Hay toda una teoría de ciudades para los niños donde dice el diseño de los parques, hágalo en concertación con la comunidad. Y cuando se concerta con los niños piden canchas, es lo que siempre piden, canchas, y piden, por ejemplo, montículos para hacer eso es lo que ellos piden en los parques, y eso debería estar incorporado en un proceso de concertación. Pero también, por el otro lado,
cancha, yo creo que ahí hay un problema, y es un problema que lo he visto mucho frente al tema de las canchas sintéticas. Las canchas sintéticas son una revolución en Bogotá. Nueva York tiene 180 canchas sintéticas, Bogotá va a llegar a 170, es una revolución. Pero hay una mala concepción de que es solo de fútbol. Puede ser el nombre que se le ha dado, puede ser el tema que está encerrado, pero cuando uno comienza a ver lo que ha pasado, yo conocí un barrio, por ejemplo, de Bilbao, donde se hizo una cancha sintética. El primer mes solo iban los jóvenes a jugar fútbol, pero cuando comenzaron a hacer un proceso pedagógico, porque es una cancha múltiple, comenzaron los adultos mayores a llegar allá a hacer su ejercicio también. Luego comenzaron a hacer procesos de meditación, otro grupo de gente y los que estaban allí. Luego comenzaron a hacer este juego con frisbee. La cancha, cuando solo es vista como fútbol, y no sé si es por el nombre que le han dicho cancha de fútbol, la cancha sintética es un espacio también que permite otro tipo de prácticas deportivas, pero está macartizada. Yo creo que hay un espacio vital también y que es interesante y que le da modernidad al parque y que puede la comunidad apropiarse y organizarlo. Yo creo que hay espacio para esas dos posibilidades. Uno no se está predestinando a los niños los niños van a tener posibilidades. 75% del parque va a quedar con el tema de arborización, no tiene de área verde, no tiene ningún problema. Más el tema de las zonas verdes donde podamos caminar, donde puedan ir las personas en sillas de ruedas, más las mesas para jugar ajedrez, más las partes de recreación para los niños, es decir, va a ser de multiusos el parque y no solo como está hoy. Eso no afecta a nadie, finalmente no afecta a nadie. Algunos vecinos, y eso es la preocupación, y tenemos que construir tejido social y tenemos que aprovechar esta falta de comunicación para construir sociedad y no radicalizar las posiciones, que es lo que le ha hecho tanto daño esos comentarios que le hacen a ella en redes, ese odio que mueve las redes sociales, y construir redes sociales de verdad. Hoy esos espacios clásicos donde no hay interacción entre los ciudadanos llaman a la intolerancia, porque dicen como este es mi parque y aquí no tiene derecho a entrar nadie. El tema de la democracia, de los derechos del uso del espacio público también son importantes tenerlos en cuenta en estas discusiones. Algunos en el Consejo de Bogotá, la oposición ha criticado las canchas, los parques, malos si se hace, malos si no se hace. También han paralizado obras de colegios porque creen, van a construir un colegio, no que va a beneficiar a 2.000 niños, sino van a construir un colegio que nos va a traer ladrones, que nos va a traer ventas ambulantes, porque siempre a veces queremos mirarle el problema. No, ha pasado en la realidad. Teníamos el colegio de compartir paralizado. Lo que es mirar cómo esta oportunidad para que ganemos todos los bogotanos, los vecinos, los empleados que trabajan allí, cómo nos movilizamos a favor y cómo podemos mejorar y crecer como comunidad. Aquí nadie, ni el consejo, ni la administración está contra nadie, y hay muchos barrios donde yo voy, de norte, de sur, del centro, del occidente, que dicen queremos que inviertan en un parque, queremos que hagan una cancha sintética, queremos que hagan un gimnasio, porque en esta revolución de los parques la gente quiere ser mejorada en su entorno a través de estas inversiones. Precisamente los términos de referencia hablaban de esos diagnósticos, mirar ese estado de necesidad y qué era lo que se quería. Y me gustaría solicitárselo de nuevo al IDRD y al contratista que hizo los contratos de estudios y diseños, ¿cómo hizo ese diagnóstico social? Porque ese diagnóstico social no es solamente los vecinos que viven ahí al lado, es la gente que va al mediodía, es las oficinas que usan esa área, y es mirar realmente cuál es la necesidad de invertir en ese uso. La cartilla del IDRD dice, hay 5 tipos de parques. Hay parques recreativos, parques lúdicos, parques culturales, parques ecológicos. Hay diferentes tipos de parques según su vocación y su naturaleza. Incluso en algún momento en el comité que se trató de hacer y que pues no prosperó, se dijo, ok, si lo que quieren es un área un poco más despejada, el alcalde siempre dice despejar áreas para que entre el sol y que pues uno pueda acostarse, entonces miremos cómo se pueden hacer de pronto estos traslados de individuos arbóreos, pero dejemos el pasto, porque es que aunque uno no quiera y de pronto vaya a haber múltiples usos, ¿cómo se van a dirimir esos conflictos de uso cuando hay un área cerrada, que es un área grande, que tiene una reja? Yo pasé a la cancha que inauguraron la semana pasada
Y pasé y estaba con candado y no había información de cómo Claro, se porque usaba ni faltaban nada. unas cosas, eso lo hizo una denuncia a un concejal, allá faltaban unas cosas por arreglar yo y fui eso. De después de resto, que lo yo he ido a todas abrieron. las canchas de Ciudad Miren, Bolívar y ahí tienen tenemos- pedido grandísimo. Rápidamente, tenemos si no me equivoco, es el render que presenta la administración. Y la Entonces, de foto un actual que está lado oscurecida. vemos el parque actual, una clara que a y veces otra es oscuro y oscurosidad. a veces es claro, digamos, es un parque muy bonito. Y quiero resaltar que este es un ejemplo de otras cosas, ¿no? No es para clavarnos en esta discusión. Y el render de lo que pasaría después. Obviamente, si uno, digamos, eliminara los árboles, no queda mucha grama en el parque como ustedes decían, pero tampoco tengo el detalle de si todo lo que es verde es sintético, no llegaría hasta allá. No, Hay otro tema solamente que la a mí cancha, me preocupa. solamente la cancha. Los Solo la juegos cancha. infantiles la también, cancha. que es grande, Pero- también es También caucho. los juegos Claro. infantiles no se alcanzan a ver ahí. Sí quiero decir que creo que esto no lo vamos a resolver hoy, pero vale la pena discutirlo, concejales, y es el tema de la 11A, porque se coge todo un costado de la 11A y queda, no sabemos si en una dirección No, o va a en quedar dos. doble, va a quedar doble. Una vía y una vía de un carril. Pues todavía no hay ni la autorización de la Secretaría de Movilidad, pero yo quisiera volver Va a a quedar los temas doble. que dijeron. Aquí se ve en el dibujo, es una cancha de grama sintética que está hecha para fútbol y que se debe usar usando unos zapatos especiales, Unos como guayos hay especiales. como hay otros, entonces no va a ser para múltiples usos, eso hay que decirlo claro. Además, lo que no se ve acá, que fue la foto que les enviaron, que les enviamos, que ojalá mostraran, es que el 57% del área que se está viendo ahí va a terminar siendo área endurecida. Toda la cancha es endurecida. La Y cancha si uno es le lo suma, único, y si y uno el le parque suma de los además niños. la Y el zona de gimnasio, niños, y el sendero. que es asfalto de caucho, también sería una zona más dura. Pero yo quiero volver al principio. O sea, ¿por qué está pasando esto? Por además la participación y los tiempos de cómo se hacen. La molestia de la comunidad en el caso del parque es que llegaron ya con un diseño que ya incluía todos los elementos duros, incluso era un diseño extremadamente gris, que fue con el que arrancó esto. Entonces, quieren hacer la participación cuando ya tienen la idea de lo que quieren hacer. No, y así hubo no se pueden reuniones hacer- hablemos de así no se previas, pueden hacer las pero hubo cosas. Hablemos O sea, de cuando eso. inicia el contrato de Hubo diseño ya hay reuniones unas previas, 10, especificaciones. yo pedí las actas. Pero en las el reuniones- Instituto de Participación solicitó hacer unos talleres, la comunidad no quiso. Entonces, Hablemos hemos brevemente tenido de eso porque fallas me de lado parece y lado. importante. Y volvamos a un punto que yo estaba planteando en el descanso y es cómo define uno comunidad. Este es un tema que, digamos, la Corte Constitucional ha salido, por ejemplo, en el caso del páramo de Santurbán, a decir que la comunidad pues no se puede definir, digamos, por lo que está inmediatamente alrededor de un ecosistema, pero tampoco puede uno, lo que discutíamos alguna vez con los problemas de arborización en la carrera novena, coger a la gente que va caminando por ahí ocasionalmente y consultarle sobre un proyecto. Pensando constructivamente y volviendo al tema de que creo que esta comunidad debe ser sanada, como muchas en Bogotá, y que tenemos que aprender a construir juntos, ¿cómo propondrían ustedes cuatro como expertos que se empezara a redefinir el concepto de comunidad en estos procesos de participación ciudadana? Yo creo que se tienen que hacer valer los procesos existentes en cada zona. Yo por eso creo que, por ejemplo, acá perdieron una oportunidad porque en el Gran Chico hay una comunidad de variedad muy organizada. O sea, hay muchas organizaciones. O sea, no en toda la ciudad hay organizaciones especializadas en estudiar, por ejemplo, la ecología urbana de la zona. No hay tantas asociaciones de vecinos. Y yo lo que creo que hay que hacer es aprovechar. Pero hay un problema que, por ejemplo, les voy a contar, me pasó también. Pero un eso día que también asistí- castiga a los que no están organizados. O sea, ¿cuál es el papel de la administración para ayudar a organizar? Ah, claro, y yo creo que tiene un papel la administración y esas organizaciones en ampliarse cada más. Lo bueno es que los procesos las vayan fortaleciendo. Acá vemos un ejemplo con el Parque Virrey de cómo se fortaleció, por ejemplo, ahí por eso. Pero, por ejemplo, en el Sendero de las Mariposas, entonces llegan y una comunidad que lleva años trabajando ahí no la tienen en cuenta en realidad porque lo que se hace es que son mega obras que llega un contratista que es el encargado de hacer el proceso de participación y yo creo que ahí estamos fallando. O sea, el proceso de participación, en mi concepto, no debería ser un proceso a cargo de un contratista que es cada vez nuevo, que Y eso llega, es un problema de contrata todo unos- el Estado, la contrata unos consulta previa sociales, en manos de la las consulta contrata previa unos es paralizante sociales a veces que y son hay vividores. contratistas que no tienen ni idea del proceso que lleva la comunidad allá, en vez de que el distrito esté construyendo tejido y esté construyendo, digamos, relaciones con esa comunidad de manera cercana. O sea, por ejemplo, en el Chico hay una comunidad que lleva 5 años estudiando la ecología urbana, haciendo propuestas de las especies que se deberían usar para restaurar y todo, y nunca le paran bolas. ¿Por qué no aprovechar eso? Porque claro, es que entonces llega el contrato y es dentro del contrato de diseño que está la participación Bueno, entonces y la partimos socialización. de una cosa que es, digamos, reconocer y fortalecer a las comunidades o a las asociaciones ya organizadas. ¿Qué más se podría hacer para no ser quisiera reductivo en la quisiera definición? proponerte, en este tema, que es un tema de ciudad muy grande, y vuelvo a lo que yo señalé al principio, el problema de qué es un parque hoy en una ciudad que quiere tener sostenibilidad y calidad de vida.
Esa discusión, por ejemplo, es fundamental ahora en lo que va a pasar con el POT. La discusión del plan de ordenamiento territorial, que es una discusión muy amplia, muy grande que va a tener la ciudad, tiene que incluir... Que ya no hubo tiempo de tener, ya se pasaron los tiempos de ley. Pero pues entra en discusión ahora con lo que diga la CARRES, bueno, ¿qué tipo de parques queremos en los próximos 12 años en la ciudad? ¿Qué tipo de espacios deben tener los parques o no? Esa es una discusión democrática en donde toda la sociedad debe participar. Es que ni siquiera partimos por cifras reales. Perdóname, tú dijiste que no lo interrumpiera, te pido no me interrumpas. Entonces, lo segundo es en la discusión de los diseños. Ahí hay un problema operativo y yo reconozco que ese es un problema de contratación pública. Cuando tú contratas un parque, unos diseños, tiene que ser fijo, con unos costos fijos, con unos materiales fijos. Entonces, seguramente en el proceso de concertación, cambiar eso es difícil cuando ya hay un proceso de concertación. ¿Qué necesita uno? Que uno realmente en los procesos, esos parques hacia el futuro sean mucho más flexibles y modulares, que tengan espacios contemplativos, que tengan espacios de las canchas, que tengan espacios para los cuidados de los animales, que tengan los parques para los niños, que está bien que los parques los niños hacen juegos, y el contratista y el operador pueda jugar con las solicitudes de la comunidad. No puede ser completamente flexible, pero sí se pueda jugar en ese sentido. Pero los dos temas vitales han sido señalados acá. Hoy en Bogotá hay una comunidad apropiada de sus barrios que debe tener una participación más amplia, no solo previamente, sino posteriormente en la sostenibilidad de los parques, porque lo que está sucediendo hoy es que usted va a hacer una concertación, dicen sí, y después el ICRD queda dueño del parque y la comunidad no se apropia de él porque no participó, no ayuda en su sostenimiento, en su mantenimiento, los conjuntos del lado no les importa, y esa generación previo y posterior en cómo se administra el parque, cómo se entrega, cómo lo ayudan a cuidar, debe involucrar al líder y eso garantizaría un proceso pues mucho más amplio, más concertado y que tengamos parques sostenibles, que mejore la calidad de vida y que también tenga la posibilidad de respetar los intereses y lo que quieren los ciudadanos aledaños. Pero cualquier obra que se realice siempre va a dejar una huella ambiental. Hay que trabajar, como lo dice este programa, en el marco de la sostenibilidad ambiental. Para el tema de participación hay que mirar los actores en cada una de las zonas. No hay una fórmula mágica. Algunos creíamos que a nivel nacional, tú que lo nombraste, la consulta previa iba a solucionar todos los problemas y hubo vividores de las consultas previas y hoy estamos abocados a que hay vividores de las consultas previas que cobran y extorsionan a las petroleras, a las minerías y han hecho negocio de un lado y del otro y no pensando en quienes habitan en el lugar. Entonces este tema de consultas previas tiene tan largo como de ancho. En Bogotá lo han utilizado en algunas zonas, pero no podemos hacer procesos paralizantes. A veces hay que tener toda la información de lado y lado y a veces hay que decirle a la comunidad, dejen que entreguen la información y construyamos tejido social. Lo más importante es crecer todos juntos. Creo que pueden cohabitar con este Parque El Japón, con lo que se ha hecho en el Nogal, con lo que se hizo en el Virrey. Claro que los expertos, claro que los que están allí pueden ayudar, no solo en su entorno, sino teniendo un abordaje de ciudad, porque pueden tenerlo. No quiere decir que esta asociación a las que ustedes pertenecen no pueden ir a ayudar a los de Ciudad Bolívar que están construyendo sus parques o a los de Barrios Unidos, porque de eso se trata, que miremos escenarios en conjunto y que podamos crecer todos. Yo creo que Bogotá estaba falto y sigue estando falto de escenarios deportivos, recreativos, que tenemos que trabajar en sostenibilidad ambiental, pero que una obra que va a ampliarse, que tiene 5.800 metros, que se va a ampliar casi en 700 metros, no puede ser un factor de división para una ciudad que ya está lo suficiente polarizada por los líderes políticos que asusan a la guerra, que asusan al miedo y a que nos estemos enfrentando por Me parece todo. oportuno como cerrar discutiendo sobre ese tema, nos quedan un par de minutos nada más, y es, parece que nos vamos apropiando. Yo, por ejemplo, he cuestionado mucho de fondo los conceptos ambientales que hay sobre gran parte de la argumentación del parque. Porque entonces, ¿qué es un bosque urbano? Pues no es un bosque urbano. Es un bosque urbano. Me encanta tener árboles, digamos, ese no es el tema. Pero, ¿cómo nos aseguramos? Invité con mucho cuidado a gente pensante, digamos, y bien organizada en estos procesos, para pensar hacia el futuro sin manipular y sin permitir que el tema de los parques se convierta en un tema político. Es un tema comunitario, ¿cierto? Ustedes como asociaciones y organizaciones, ¿cómo hacemos para blindar estos procesos para que sean comunitarios? Pues yo creo que todo es político, o sea, lo comunitario es político. Yo creo que cuando uno hace cualquier acción que hace en la ciudad es política. Bueno, pues ojalá haya cada vez más participación que sea además política y partidista, organizada, para que no estemos al vaivén de caprichos de
de semidioses como pasa en la política colombiana, pero yo creo que acá hay un punto muy importante. Tú hablabas de cómo la participación ciudadana se puede extender. Por ejemplo, con la gente del Parque Japón del Virrey estamos construyendo redes con la gente de toda la ciudad. Incluso la gente de Normandía nos acaba de invitar a jugar un picadito de fútbol allá. Nosotros los hemos invitado de vuelta a que hagamos un picnic de educación ambiental en el Parque Japón sobre el Gran Chicó. Esos son intercambios que se empiezan a dar, la gente nos está buscando, la visibilidad que ha tenido el Parque Japón le está dando la oportunidad a gente del resto de la ciudad de mostrar su problema, de decir acá estamos, ayúdennos, nos han buscado para que les demos consejos. Entonces es muy importante que esa participación se siga extendiendo. O sea, no es excluyente que hayan políticos partidistas participando porque ellos tienen que opinar, están ahí, son elegidos para eso, pero eso no excluye que también exista un proceso de base y eso ojalá que los políticos reconozcan más esos procesos de base y se acerquen más. Por ejemplo, en Chapinero los ediles, ningún edil se ha parecido a acompañar a la comunidad en estos procesos. Eso es algo muy grave que tiene dolida a la gente y lo que me ha parecido bonito de todo el proceso es ver a la gente decir, oigan, entonces los ediles ¿qué? Y entonces uno le dice, bueno, pero usted votó, la mayoría ni votó por edil, o el día que llegó preguntó por quién votó quién es su edil, y se atravesó ahí a votar. Y yo quería poner un dato muy importante. La cobertura vegetal de Bogotá está disminuyendo. Ha disminuido casi 50 hectáreas en los últimos 7 años. Entonces eso de que nos dicen que estamos reponiendo y sembramos árboles por cada uno que talamos, hay que mirarlo con mucho detalle. Muchos se están sembrando fuera de la ciudad y lo que está pasando concretamente según el Observatorio Ambiental de Bogotá es que la cobertura vegetal de la ciudad se está reduciendo y hay 2.000 parques más, como dijo el director del IDRD, que son potreros o arenales donde se podría invertir. Entonces pensemos muy cuidadosamente antes de gastarnos 7.500 millones de pesos en un parque que podríamos remodelar con 500, con 1.000, cuando hay necesidades en la ciudad. María Estela, y vuelvo con la concejala. Sí, a mí me asombra un poco, digamos, la relevancia que ha tomado a nivel de medios y a nivel nacional el caso del parque, porque ya habiendo hecho estas redes de parques que hablaba Sebastián, pues es una situación que está pasando en toda la ciudad. Incluso en Parque Iberia retrotrayeron el proceso por el tema de acuerdo ciudadano. Entonces, rápidamente, concejal. Las obras de infraestructura social que benefician a los bogotanos no deben ser parte de la campaña política electoral, ni la primera línea del metro, ni los parques. Aquí debemos preservar todos los bogotanos lo que les sirve a los ciudadanos de a pie. Y los parques hacen parte de esa infraestructura. Así que bienvenidos, construyamos, tejamos redes sociales de construcción de ciudadanía y avancemos para seguir adelante en función de lo que necesitan los bogotanos. Lo siento, concejal, me tocó cortarlo, pero una breve despedida. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por la invitación. Tenemos mucho por hacer en este tema y ojalá nos sentemos juntos a la mesa con mayor frecuencia. Gracias. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Jet Set, la revista que presenta la vida y cotidianidad de los personajes que son noticia. Entrevistas, fotos, paparazzi, sociales, primicias y mucho más. Sea el primero en conocer las historias que sorprenden a Colombia y el mundo. Jet Set, la revista de la que todo el mundo está hablando. Vea la señal de Cable Noticias a través de los siguientes operadores: ETV, canal 254, Claro,